Hola, 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 y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están mis amores? Espero que súper bien, porque hoy prepárense, porque les tengo un vídeo que les va a encantar. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y no vamos a hablar de escenas románticas comunes y corrientes, no. Hoy vamos a analizar esos gestos inesperados que literalmente nos enamoraron a todos. Esos pequeños detalles, esas acciones que nos hicieron suspirar, reír y hasta, ¿por qué no?, creer un poquito más en el amor. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de sentimientos, quiero pedirles algo: si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque, créanme, vienen cosas buenísimas. Y si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series, las películas y, por supuesto, el romance. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para revivir esos momentos inolvidables. ¿Listos? Allá vamos. Empecemos por algo fundamental: la química entre Hande y Kerem era explosiva. Y no hablo solo de las escenas en las que se besaban, que, por cierto, eran guau, sino de la manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos. Era algo genuino, algo que trascendía la pantalla. Era palpable, tangible, una conexión que se sentía en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Y esto, por supuesto, se manifestaba en gestos. Gestos que no estaban necesariamente en el guión, pero que le daban una profundidad y autenticidad increíble a sus personajes, Eda y Serkan. Gestos que nos permitieron conectar con ellos de una manera mucho más profunda, haciéndolos parecer más reales, más humanos, más enamorados. Uno de los primeros gestos que me robó el corazón fue la forma en que Serkan le ataba el pelo a Eda. Recuerdo perfectamente la escena. Ella estaba distraída, trabajando, inmersa en sus pensamientos, lidiando con el estrés y las presiones del trabajo, y él, con toda la calma del mundo, se acercaba y le recogía el pelo, a veces con una coleta improvisada, a veces con un moño sencillo pero elegante. Era un gesto tan pequeño, tan sutil, pero tan íntimo, tan de pareja. Era una acción que denotaba una familiaridad y una comodidad que solo se pueden construir con el tiempo y con el amor. Y la mirada de Eda, esa mirada. Llenita de sorpresa, de ternura, de amor. Era una mirada que lo decía todo, que revelaba la profundidad de sus sentimientos por Serkan. Ese gesto hablaba más que 1000 palabras. Decía: te cuido, me preocupo por ti, me importas, me encantas. Decía que él la veía, que la entendía, que la apreciaba por quien era, con todas sus virtudes y sus defectos. Y a nosotras, las espectadoras, nos derretía. Nos hacía suspirar, nos hacía soñar, nos hacía creer en el amor verdadero. Este gesto, en apariencia simple, encerraba una complejidad emocional enorme. Representaba la paciencia de Serkan, su capacidad de observar y entender a Eda, de saber cuando necesitaba un gesto de cariño, un pequeño acto de cuidado. Era su manera de aliviar la tensión, de recordarle que estaba allí, que no estaba sola. Era un gesto que demostraba su amor de una forma práctica, tangible, que se sentía en cada hebra de pelo cuidadosamente recogida. Era la encarnación de un amor que se construye en los pequeños detalles, en las rutinas diarias, en la intimidad que se crea entre dos personas que se aman. Otro gesto que me dejó boquiabierta fue cuando Serkan, en los momentos de mayor tensión, tomaba la mano de Eda. Y no hablo de un simple agarrón de manos, no. Me refiero a esos momentos en los que sentía la necesidad de conectarse con ella, de transmitirle calma, de hacerle saber que no estaba sola, que él estaba allí, a su lado, pase lo que pase. Ya fuera para tranquilizarla ante una situación difícil, para darle apoyo incondicional, para infundirle la valentía necesaria para afrontar un desafío, o simplemente para recordarle que la amaba y que, juntos, podían superar cualquier obstáculo que se presentara en sus vidas. La forma en que entrelazaban sus dedos, la presión de sus manos, era pura magia. Era un gesto que transmitía fortaleza, confianza, seguridad, apoyo incondicional y, por supuesto, un amor profundo y sincero. En esos momentos de incertidumbre, cuando las palabras no eran suficientes, la conexión física se volvía crucial. La mano de Serkan en la de Eda era un ancla, un punto de apoyo, un recordatorio de que no estaban solos.
Era un gesto que trascendía la pantalla, que nos hacía sentir la intensidad de sus emociones, la fuerza de su vínculo. Era una forma de comunicación no verbal que llegaba directamente al corazón. Este gesto nos enseñó la importancia de la presencia física, de la conexión táctil en momentos de dificultad. Nos mostró que a veces un simple apretón de manos puede ser más poderoso que 1000 palabras. Nos hizo ver la importancia de estar ahí para el otro, de ofrecer apoyo y consuelo en los momentos más vulnerables. Nos enseñó que el amor no es solo un sentimiento sino una acción, una elección, un compromiso. Y hablando de momentos de tensión, ¿recuerdan cuando Serkan, en medio de una crisis, se acercaba a Eda y la abrazaba? Esos abrazos eran increíbles. Eran abrazos que te hacían sentir segura, protegida, amada. Eran abrazos que te transmitían la idea de que, pase lo que pase, todo iba a estar bien, que juntos podrían superar cualquier adversidad, que no tenían que enfrentar el mundo solos. Eran abrazos que te hacían sentir a salvo, protegida del peligro, abrigada del frío. Kerem Bürsin tiene una forma de abrazar, que te llega al alma. Es como si cada abrazo fuera un refugio, un santuario, un lugar donde la tristeza y el miedo se desvanecen y solo queda el amor y la esperanza. Y la manera en que Ande se aferraba a él, era una imagen perfecta de amor y confianza. Era la personificación de la entrega total, de la confianza absoluta en el otro, de la seguridad que se encuentra en los brazos de la persona amada. Estos abrazos eran mucho más que un simple contacto físico. Eran una manifestación del amor incondicional, de la compasión, de la empatía. Eran una forma de decir, estoy aquí para ti, te entiendo, te apoyo. Eran un recordatorio de que en el amor verdadero, no hay espacio para el juicio, sino solo para el consuelo y el apoyo. Eran la prueba de que a veces, lo que más necesitamos es un abrazo, un gesto de cariño, una demostración de que no estamos solos. Pero no solo los gestos físicos fueron importantes. Hubo gestos, por así decirlo, mentales, que también nos enamoraron. Por ejemplo, la forma en que Serkan, a pesar de ser un hombre frío y calculador, que se regía por la lógica y la eficiencia, se preocupaba por los gustos de Eda. Recordaba sus colores favoritos, sus flores preferidas, sus comidas preferidas, incluso las pequeñas manías que la hacían única. Era un detallista nato. Y eso en una sociedad como la nuestra, donde a veces se valora más la apariencia que los detalles, es algo que se aprecia muchísimo. Demostraba que la conocía a la perfección, que la escuchaba atentamente, que se preocupaba por hacerla feliz. Que se esforzaba por entenderla, por sorprenderla, por hacerla sentir especial. Y eso, mis amores, es oro puro. Es una muestra de respeto, de admiración, de amor genuino. Es una prueba de que para amar a alguien, no solo hay que sentirlo, sino también demostrarlo. Este gesto nos enseñó que el amor está en los detalles, en las pequeñas cosas que hacen que la vida sea más dulce, más emocionante, más significativa. Nos mostró que no es necesario hacer grandes gestos para demostrar el amor, sino que a veces, basta con recordar los pequeños detalles que hacen feliz a la persona amada. Nos enseñó que el amor es una atención constante, una preocupación genuina por el bienestar del otro. Y hablando de detalles, ¿recuerdan cuando Serkan le hacía regalos a Eda? Y no hablo de regalos costosos, no. Me refiero a regalos significativos, a objetos pequeños pero llenos de simbolismo y sentimiento. Un collar, un broche, una flor, objetos pequeños que tenían un significado especial para ellos, que representaban momentos compartidos, promesas, recuerdos. Esos regalos eran una forma de decirle, te pienso, te extraño, eres importante para mí, quiero que me recuerdes. Cada regalo era un pequeño tesoro, una prueba tangible de su amor y de su conexión. Y cada vez que Eda recibía uno, su rostro se iluminaba. Era una demostración de amor, de cariño, de conexión. Y a nosotras nos inspiraba a tener una relación así, llena de detalles y gestos significativos. Estos regalos eran una forma de construir un lenguaje propio, un código secreto entre ellos. Cada objeto era un recordatorio de su historia, de su amor, de su compromiso. Eran una forma de celebrar su relación, de demostrar que se preocupaban por los pequeños detalles que hacen que la vida sea especial. Eran una prueba de que el amor no se trata solo de palabras, sino también de acciones, de gestos, de regalos que hablan por sí solos. Otro gesto que me parece fundamental fue la forma en que Serkan aprendió a escuchar a Eda.
Al principio era un hombre que no expresaba sus sentimientos, que se comunicaba de forma fría y distante, que se aferraba a la lógica y a la eficiencia. Pero con el tiempo, gracias a Eda, aprendió a abrirse, a ser vulnerable, a expresar lo que sentía. Aprendió a escucharla, a entenderla, a apoyarla, a ponerse en su lugar, a comprender sus emociones, sus miedos, sus sueños. Aprendió a comunicarse de una manera más abierta, más honesta, más auténtica. Y esto, mis amores, es crucial en cualquier relación. La comunicación, la escucha activa, son la base de cualquier vínculo duradero. Y ver la transformación de Serkan en este sentido fue, inspirador. Nos demostró que el amor tiene el poder de transformar, de sanar, de hacernos mejores personas. Este gesto nos enseñó que la comunicación es fundamental para el éxito de cualquier relación. Nos mostró que escuchar al otro, entender sus sentimientos, apoyarlo en sus sueños y en sus dificultades, es la base de un vínculo duradero y saludable. Nos inspiró a ser más abiertos, más honestos, más empáticos. Nos enseñó que el amor verdadero se construye sobre la comunicación y el respeto mutuo. Y no olvidemos los gestos de Eda. Eda. Con su alegría, su espontaneidad, su forma de ser, nos conquistó a todos. Un gesto que me encanta es la forma en que Eda, a veces, le acariciaba el pelo a Serkan. Era un gesto tierno, cariñoso, que le transmitía paz, calma, y sobre todo, amor. Era una manera de decirle, estoy aquí para ti, me preocupo por ti, te quiero, estoy a tu lado, pase lo que pase. Era un gesto de consuelo, de apoyo, de cariño, de complicidad. Y ese gesto, combinado con la mirada de Ande, era puro fuego. Transmitía una calidez, una intimidad, una conexión que traspasaba la pantalla. Esta caricia era un gesto de ternura, de consuelo, de apoyo incondicional. Era una forma de decirle, estoy aquí para ti siempre. Era una muestra de cariño que a veces, puede ser más valiosa que 1000 palabras. Nos enseñó que el amor se manifiesta en los pequeños detalles, en los gestos sutiles, en la capacidad de consolar y apoyar a la persona amada. Y otro gesto que me encanta es la forma en que Eda, cuando Serkan estaba mal, intentaba animarlo. Lo hacía reír, le preparaba su comida favorita, le daba un abrazo, le recordaba momentos felices, le transmitía optimismo, hacía todo lo posible por sacarle una sonrisa, por levantarle el ánimo. Era una demostración de amor, de apoyo, de complicidad. Era una forma de decirle, estoy aquí para ti, te entiendo, te apoyo, y juntos podemos superar cualquier dificultad. Y esto, mis amores, es lo que hace que una relación sea fuerte. La capacidad de apoyarse mutuamente, de estar ahí en los momentos difíciles, de celebrar juntos los momentos felices, es algo que se debe valorar y cultivar. Esta actitud de Eda nos enseñó la importancia de la empatía, de la comprensión, de la capacidad de estar ahí para el otro en los momentos difíciles. Nos mostró que el amor no es solo felicidad, sino también apoyo, consuelo, compañía. Nos inspiró a ser más fuertes, más resilientes, a ser capaces de enfrentar juntos los desafíos que la vida nos presenta. Nos enseñó que el amor verdadero se construye en la adversidad, que es en los momentos de dificultad cuando se revela la fuerza y la profundidad de un vínculo. En resumen, Ande y Kerem nos regalaron una serie llena de gestos inesperados que nos enamoraron a todos. Desde los más pequeños, como atarse el pelo o tomarse de la mano, hasta los más grandes, como abrazarse o apoyarse mutuamente, cada gesto era una demostración de amor, de cariño, de conexión. Nos enseñaron que el amor está en los detalles, en las pequeñas acciones, en la forma en que nos tratamos. Nos recordaron que el amor se manifiesta en la atención, en la empatía, en la compasión. Nos inspiraron a creer en el amor verdadero, en esas historias de cuento de hadas, aunque por supuesto con los pies en la tierra. Nos demostraron que el amor no es solo un sentimiento sino una elección, un compromiso, una actitud. Estos gestos nos dejaron lecciones valiosas, nos recordaron la importancia de la comunicación, del apoyo mutuo, de la escucha activa, de la empatía, de la compasión. Nos mostraron que el amor verdadero se construye con pequeños actos de cariño, con detalles significativos, con una presencia constante en la vida del otro. Nos inspiraron a buscar el amor en los pequeños detalles, a valorar las pequeñas acciones, a construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Así que, mis amores, ¿cuál fue el gesto que más les gustó? ¿Cuál los hizo suspirar? ¿Cuál los tocó el corazón? Cuéntenmelo en los comentarios.
Me encantaría leer sus opiniones y compartir experiencias. Recuerden que el amor es un lenguaje universal, y cada uno de nosotros lo expresa y lo siente de una manera única y especial. Y si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Así juntos podemos seguir celebrando el amor y la magia que nos regalan estas hermosas historias. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Compartir estas reflexiones sobre Ande y Kerem me llena de alegría, y me hace sentir aún más cerca de ustedes, mis amores. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.